Mi esposa me golpeó y humilló durante años, pero todos me decían que era mi culpa. Cuando conocí a Claudia, pensé que la vida finalmente me sonreía. Era el tipo de mujer que hacía que todo a su alrededor pareciera más interesante, segura, elocuente, con una sonrisa que iluminaba cualquier conversación. La conocí en una reunión de trabajo, y desde el primer momento supe que tenía algo diferente. Me habló con una mezcla de ternura y autoridad que me descolocó, como si supiera exactamente cómo llegar a la parte de mí que anhelaba ser vista. Yo no era un hombre inseguro, o eso creía. Había tenido relaciones estables, amistades duraderas, y una familia que me enseñó a respetar. Pero Claudia, ella tenía una energía que me envolvía. En los primeros meses, era todo lo que alguien podría desear, atenta, apasionada, protectora. Me hacía sentir especial, necesario, casi imprescindible. Recuerdo que solía decirme, tú no sabes lo afortunado que eres de tenerme. Yo reía, sin saber que esa frase se convertiría en una sentencia. Con el tiempo, sus palabras dulces empezaron a mezclarse con comentarios que me confundían. Si llegaba 5 minutos tarde, se molestaba. Si mencionaba a una compañera de trabajo, su rostro se tensaba. No me gusta cómo te mira, decía, como si cada gesto mío fuera una ofensa personal. Pero después me pedía perdón, y su forma de abrazarme borraba cualquier duda. Es que te amo tanto que me da miedo perderte, repetía. Y yo lo tomaba como una prueba de amor, no como una advertencia. Mis amigos decían que estaba demasiado pendiente de ella. Y tal vez tenían razón. Empecé a cancelar salidas, a evitar llamadas, a justificar su carácter. En mi mente, todo tenía sentido, ella solo es intensa, ella solo quiere que estemos bien. No veía lo que estaba cediendo. Hubo una vez, durante una cena con mis padres, que noté una mirada distinta en mi madre. Me observaba con preocupación. Claudia, entre risas, me corrigió frente a todos porque confundí un detalle de una historia que contaba. No fue grave, pero me hizo sentir torpe, como un niño reprendido. Al llegar a casa, ella me abrazó y me dijo que solo quería que yo no hiciera el ridículo. La creí. Con los meses, esa sensación de tener que estar a la altura se volvió rutina. Me esforzaba por no enojarla, por ser el hombre que ella decía que merecía. Cada gesto mío debía pasar por su filtro, cada palabra, por su aprobación. Pero en ese momento, yo aún lo confundía con amor. Recuerdo una noche mirando el techo mientras ella dormía a mi lado. Su respiración era tranquila, casi inocente. Yo, en cambio, sentía un nudo en el pecho. Algo dentro de mí me decía que ese amor, tan intenso, empezaba a doler. Pero la idea de perderla me aterraba más que el dolor mismo. Creí que el amor bastaba para arreglarlo todo. Y no sabía que, al pensar así, ya estaba empezando a perderme a mí mismo. El primer golpe no fue con las manos, fue con las palabras. Claudia tenía una habilidad inquietante para encontrar la frase precisa que dolía, esa que atravesaba el orgullo sin necesidad de gritar. Eres un inútil, todo lo hago yo, sin mí no sabrías ni qué ponerte. Al principio, esas frases aparecían en medio de discusiones pequeñas, y ella las disimulaba con un beso o con un es que me sacas de quicio. Yo lo dejaba pasar, creyendo que todos los matrimonios tenían momentos difíciles. Pero con el tiempo, su tono cambió. Ya no era una broma. Era desprecio. Un día, mientras intentaba cocinarle su plato favorito, ella probó la comida y frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando el tenedor sobre el plato. ¿Esto te parece comer? Solo quise sorprenderte, le respondí, intentando sonar tranquilo. Pues no lo hagas más. Mejor sorpréndeme pagando las cuentas a tiempo. Me quedé callado. Había cobrado hacía apenas 2 días. Ella manejaba el dinero, y yo nunca discutía sus decisiones. Tú no sabes ahorrar, decía siempre. Pero esa noche algo se rompió un poco dentro de mí. Pasaron semanas en las que cada conversación parecía una prueba. Si hablaba demasiado, me acusaba de querer sobresalir. Si callaba, me decía que era un mueble. Vivía en una especie de equilibrio absurdo, intentando no molestarla. Mis amigos notaron mi distancia, pero cuando me preguntaban, respondía lo de siempre, Claudia y yo estamos bien, solo mucho trabajo. Mentía, quizá más para convencerme a mí que a ellos. Una tarde, después de una discusión por una llamada de una compañera de oficina, ella me empujó. Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Caí contra el borde del sofá y me quedé mirándola. Ella se tapó la boca de inmediato, con los ojos abiertos, asustada. Perdóname, dijo corriendo hacia mí. No quise hacerlo, amor. Fue un impulso, tú me sacas de mis casillas. Y ahí estaba otra vez, la culpa. Esa sensación que se me clavaba en el pecho cada vez que ella lloraba después de lastimarme. La abracé, no por amor, sino por miedo. Miedo a que si no lo hacía, se descontrolara más. Esa noche, cuando se durmió, me encerré en el baño.
Me miré al espejo y vi a alguien distinto. Mi reflejo tenía los hombros caídos, los ojos apagados. No era el hombre que solía reírse con facilidad ni el que soñaba con viajar con su esposa. Era alguien cansado, como si cada día perdiera una parte de sí mismo. Intenté justificarla. Pensé en su infancia complicada, en lo mucho que trabajaba, en el estrés. Me repetí que la amaba, que esto era solo una fase. Pero en el fondo, algo me susurraba que el amor no debía doler así, que la persona que dice amarte no debería hacerte temer sus reacciones. Aún así, me quedé. Porque me daba más miedo imaginar mi vida sin ella que enfrentar su enojo. Con el paso de los meses, comencé a darme cuenta de que ya no tomaba decisiones por mí mismo. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto pasaba por el filtro de Claudia. Si iba al supermercado, debía enviarle fotos de lo que compraba. Si salía del trabajo 5 minutos tarde, me esperaba con la ceja levantada y una lista de preguntas. No era una conversación, era un interrogatorio. Dejé de ver a mis amigos. Uno por uno se fueron alejando porque siempre tenía una excusa. Claudia no se siente bien, estoy cansado, tengo que ayudar en casa. Mentiras que me tragaba como pastillas amargas. Ella se daba cuenta cuando alguien me escribía. ¿Quién es?, me preguntaba con tono frío, aunque ya lo supiera. Si era una amiga, el asunto se volvía una guerra. Si era un amigo, decía que me llenaban la cabeza de tonterías. Así, sin notarlo, me fui quedando solo. Mi familia tampoco se libró. Mis padres solían venir los domingos, hasta que un día, Claudia les dijo que necesitábamos nuestro espacio. Me costó entenderlo, pero al poco tiempo dejaron de insistir. En las videollamadas fingía que todo estaba bien, sonreía mientras ella me observaba desde la cocina. No me atrevía a decir la verdad. En parte por vergüenza, en parte porque yo mismo no sabía cómo explicarla. Mi trabajo se volvió mi refugio. Allí podía respirar, aunque fuera unas horas. Pero incluso eso empezó a incomodarla. Te pasas más tiempo con esa gente que conmigo, reclamaba. Yo le decía que era por responsabilidad, pero ella lo interpretaba como un rechazo. Si llegaba de buen humor, decía que seguramente alguien me había coqueteado. Si llegaba serio, preguntaba si estaba cansado de ella. No importaba lo que hiciera, siempre estaba equivocado. Hubo una noche que recuerdo con claridad. Estábamos viendo televisión y, sin saber cómo, terminamos discutiendo por una escena en la que una mujer abrazaba a su esposo. Ojalá tú me miraras así, me dijo con una frialdad que me dejó sin palabras. Intenté tomarle la mano, pero la apartó. Luego me dijo, ya no sé si te amo, te añoro. Siento que me decepcionas cada día más. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando la oscuridad del techo, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba sin remedio. Los días siguientes fueron un reflejo de esa sensación. Me sentía pequeño, invisible. A veces me hablaba como si fuera su hijo, otras como si fuera un estorbo. Y, sin embargo, seguía ahí. Seguía preparando el desayuno, seguía escuchando sus quejas, seguía esperando el momento en que todo volviera a ser como antes. Pero ya no era el mismo. Había perdido la risa fácil, la confianza en mí mismo, el deseo de soñar. Me convertí en alguien que solo existía para no provocar su enojo. Una tarde, mientras me afeitaba, levanté la vista y no reconocí al hombre del espejo. Me observé con extrañeza, como si viera a un desconocido. Y fue entonces cuando lo comprendí, Claudia no solo me controlaba. Me estaba borrando. Esa noche todavía me duele recordarla. No porque me rompiera la piel, sino porque partió algo más profundo, mi fe en que todavía quedaba algo rescatable entre nosotros. Habíamos discutido por una tontería, como casi siempre. Yo había olvidado comprar el vino que le gustaba para la cena. Claudia estaba de mal humor desde la mañana, y cuando lo mencionó, traté de disculparme. No es para tanto, le dije, intentando mantener la calma. Mañana puedo comprarlo. Ella me miró con una mezcla de rabia y desprecio. No entiendes nada, ¿verdad? Te pedí solo una cosa, Daniel. Una cosa. Gritó, tirando el delantal al suelo. Claudia, por favor, no empieces. ¿No empiece? Interrumpió con los ojos llenos de furia. ¿Tú crees que esto es un juego? Se acercó demasiado. Pude oler su perfume mezclado con el vino que ya había bebido. La discusión subió de tono, y antes de darme cuenta, arrojó el vaso contra la pared. El sonido del vidrio estallando me hizo dar un paso atrás. Intenté calmarla, pero fue inútil. En un movimiento rápido, tomó un marco de fotos del estante y me lo lanzó. No alcancé a apartarme del todo, el borde me cortó la ceja. Sentí el calor de la sangre resbalando por mi rostro. Ella se quedó inmóvil, respirando agitadamente. Luego, su expresión cambió de la ira al pánico. Dios mío, Daniel. Corrió hacia mí. No quise hacerlo, es que tú me haces perder el control.
Me quedé callado. No por miedo, sino porque no sabía qué decir. En el espejo del pasillo vi mi reflejo, la sangre, la mirada vacía, el cansancio. Era la primera vez que la veía como realmente era. Esa noche dormí en el sofá. Ella lloró en la habitación durante horas. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno y me habló de la lista del supermercado. Cuando me miró la herida, dijo, te lo merecías un poco, por hacerme enojar tanto. No respondí. Pero por dentro algo cambió. Ese día, sin decirle nada, guardé en mi celular fotos de mi rostro y del suelo manchado de sangre. No sabía por qué lo hacía, solo sentí que debía hacerlo. Era como si mi instinto finalmente despertara. Durante semanas, cada vez que algo similar ocurría, un empujón, un insulto, una amenaza, tomaba notas. Guardaba mensajes, grababa audios cuando podía. Todo en secreto. Me temblaban las manos mientras lo hacía, pero necesitaba pruebas de que no estaba loco, de que aquello era real. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en mí. No en cómo hacerla feliz, no en cómo evitar sus gritos, sino en sobrevivir. No lo sabía entonces, pero esa noche, la del golpe, marcó el principio del fin. Porque después de verla capaz de herirme así, entendí que si me quedaba, tal vez la próxima vez no viviría para contarlo. Después de aquella noche, empecé a vivir en silencio. No el silencio tranquilo de quien disfruta la paz, sino el silencio tenso del que teme respirar demasiado fuerte. Caminaba por la casa como un intruso, eligiendo mis palabras con cuidado, observando su estado de ánimo antes de atreverme a hablar. Cualquier cosa podía ser el detonante. Claudia alternaba entre la dulzura y la crueldad. Algunos días despertaba con besos, preparando mi desayuno y diciéndome cuánto me amaba. Al día siguiente, me acusaba de ser frío, de no valorarla, de ser un hombre sin carácter. Me preguntaba si todo era un juego, si su amor dependía de cuánto la complaciera. A veces, me sentía tan confundido que llegué a preguntarme si yo tenía la culpa. Si en verdad la hacía enojar, si mis silencios eran provocaciones, si mis intentos por calmarla solo la irritaban más. Cada insulto se quedaba grabado en mi cabeza, eres un fracaso, me das pena, nadie más te soportaría. Y cuando se disculpaba, llorando, terminaba abrazándola. No por amor, sino por costumbre. Un día, mientras ella dormía, me senté frente a mi laptop y busqué algo que nunca pensé escribir, hombres víctimas de violencia doméstica. Leí historias que se parecían demasiado a la mía. Hombres que dudaban de su propio dolor, que temían ser juzgados o ridiculizados. Encontré las mismas frases, las mismas excusas, los mismos patrones de culpa. Me di cuenta de que yo no estaba loco. Que lo que vivía era abuso, aunque la sociedad no quisiera verlo así. Esa noche lloré por primera vez en mucho tiempo. No por tristeza, sino por alivio. Lloré por el hombre que había permitido tanto, por el miedo que me había paralizado, por la vergüenza que me impedía pedir ayuda. Lloré porque comprendí que no quería seguir viviendo así. Cuando le dije a Claudia que necesitaba tiempo, explotó. ¿Tiempo? ¿De qué estás hablando? Gritó. De nosotros, respondí con voz temblorosa. De todo esto, no puedo más. Su rostro se endureció. Así que vas a dejarme. Después de todo lo que hice por ti. Golpeó la mesa con el puño. Nadie te va a creer, Daniel. Eres un cobarde. Quise responder, pero no lo hice. Me limité a observarla, sintiendo algo nuevo, ya no era miedo. Era cansancio, una calma fría que me hacía ver las cosas con claridad. Por primera vez, entendí que tenía derecho a irme. Esa noche dormí con la maleta bajo la cama. No sabía cuándo me iría, pero sabía que lo haría. La idea de escapar me daba vértigo, pero también esperanza. Porque en el fondo, me repetía una y otra vez, no soy el culpable por querer vivir en paz. No más gritos. No más lágrimas. No más culpa disfrazada de amor. Tomar la decisión de hablar fue más difícil de lo que imaginé. Durante años había aprendido a callar, a fingir que todo estaba bien, a esconder mis heridas detrás de una sonrisa cansada. Romper ese patrón era como romper una cadena invisible que me había mantenido preso. La mañana que me atreví, no lo planeé. Me desperté antes que Claudia, preparé un café y, con las manos temblando, marqué el número de mi hermano. No hablábamos mucho desde hacía tiempo, yo siempre encontraba excusas para evitarlo. Pero cuando escuché su voz al otro lado, sentí que algo se desbloqueaba. Daniel, ¿estás bien? Preguntó enseguida, notando mi silencio. Y ahí se me quebró la voz. No, Luis, no estoy bien. No recuerdo cada palabra, solo que hablé durante minutos, tal vez horas. Le conté todo, los gritos, los golpes, las humillaciones. Al principio hubo silencio, luego lo escuché respirar hondo. Hermano, dijo con un tono que no le conocía, eso no está bien. No puede seguir ahí.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien me creyó. Nadie se rió, nadie dudó. Luis me pidió que me quedara en su casa, que no dijera nada a Claudia, que saliera cuando ella no estuviera. Pero no fue tan fácil. Ella se daba cuenta de todo. Esa tarde, cuando regresó, intenté actuar normal. Pero parecía percibir mi nerviosismo. ¿Qué te pasa?, preguntó, cruzándose de brazos. Nada, estoy cansado. ¿Me estás mintiendo? Su mirada se volvió dura. Claudia, solo quiero descansar, por favor. No me mientas. Gritó y empujó una silla. Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero respiré hondo. No iba a darle ese poder otra vez. Ya no voy a discutir, le dije con firmeza. Su expresión cambió, confundida. Nunca antes la había enfrentado. ¿Y eso qué significa? ¿Que me voy a ir? El silencio que siguió fue ensordecedor. Me miró incrédula, luego comenzó a reírse, una risa seca, casi burlona. ¿Tú? ¿Dejarme a mí? No tienes a dónde ir, Daniel. Nadie te va a creer. Pero esta vez no temblé. Caminé hacia la puerta, tomé las llaves del auto y respondí. Ya tengo a alguien que me cree. Salí sin mirar atrás. Mientras conducía, mis manos sudaban y mi corazón latía como si fuera a romperse. No era solo miedo, era liberación. Al llegar a casa de Luis, me abrazó sin decir nada. Ese gesto bastó para que entendiera que ya no estaba solo. Días después, con su ayuda, fui a la policía. Presenté las pruebas, las fotos, los audios. El oficial me miró con sorpresa, pero tomó la denuncia. Claudia intentó contactarme, enviarme mensajes y correos, pero no respondí. Por primera vez en años, el silencio me pertenecía a mí. Había roto las cadenas. Y aunque sabía que el camino recién empezaba, algo dentro de mí por fin respiraba en paz. La primera noche lejos de Claudia fue la más larga de mi vida. Dormí en el sofá de mi hermano, con la cabeza llena de ruido. Cada sonido me sobresaltaba, un auto pasando, una puerta cerrándose, incluso el murmullo del televisor en otra habitación. Mi cuerpo seguía en alerta, como si esperara oír su voz gritando mi nombre. Me costó entender que ya no tenía que temerle. Durante los primeros días, todo me resultaba extraño. No sabía qué hacer con tanto silencio. Nadie me exigía, nadie me insultaba, nadie me miraba con desprecio. Pero en lugar de sentir alivio inmediato, me invadió una culpa que no esperaba. Me repetía, ¿y si exageré? ¿Y si de verdad la provoqué? Las palabras de Claudia seguían resonando en mi mente como un eco maldito. Luis insistía en que debía ir a terapia, y lo hice. La psicóloga me recibió con una mirada amable y una frase que aún recuerdo. Aquí no tienes que justificar nada, Daniel. Solo contar lo que pasó. Las primeras sesiones fueron duras. Hablar de los golpes era fácil, lo difícil era hablar de la vergüenza, de cómo había permitido que alguien me destruyera poco a poco. Me dolía admitir que, en el fondo, todavía tenía miedo de ella. La terapeuta me explicó que eso era parte del proceso, que el abuso no terminaba cuando uno se iba, sino cuando empezaba a entenderlo. Mientras tanto, Claudia intentó contactarme. Me enviaba mensajes mezclando amenazas y súplicas. Eres un traidor, arruinaste nuestra vida, sin ti no soy nada. No respondí, pero cada palabra me pesaba. Luego supe que había ido a mi trabajo, llorando, diciendo que yo la había abandonado y que era violento. Por suerte, yo ya había hablado con mi jefe y presentado las pruebas. Nadie le creyó. El proceso legal fue lento, humillante a veces. Escuchar cómo intentaba manipular los hechos me revolvía el estómago. Pero no cedí. Tenía fotos, mensajes, grabaciones. Y sobre todo, tenía la determinación de no volver a callar. Cuando el juez dictó una orden de restricción, sentí que podía respirar de nuevo. Sin embargo, la libertad tenía su precio. Hubo noches en las que me sentí vacío, en las que la soledad me pesaba más que los recuerdos. No es fácil desprogramarse del miedo. Me descubrí revisando la puerta 2 veces antes de dormir o sobresaltándome con el sonido del celular. Pero poco a poco, esos reflejos se fueron apagando. Empecé a reencontrarme con mi familia, a salir con amigos, a reír sin sentir culpa. Me miraba al espejo y ya no veía al hombre roto que ella moldeó. Aún quedaban cicatrices, pero eran mías. Pruebas de que sobreviví. Entendí que la libertad no es solo salir de un lugar, sino recuperar la voz. Y aunque me costó todo, incluso partes de mí que creí perdidas, valió la pena. Porque al final, pude mirarme al espejo y decir, sin temblar: soy libre.